Bueno chicos, esta es la segunda parte de Repetir Host, donde vamos a entrar un poquito más en detalle, un poquito nomás, en detalle sobre los parámetros de la impresión. Bueno, entonces teníamos la pestaña especial específicamente de Slicer y acá lo que les decía, que Repetir Host es un programa que tiene tres programas adentro de uno. Programas para parametrizar un objeto para imprimirlo en una impresora 3D. Si vemos aquí donde dice Slicer, Slicer es el motor, el tipo de programa que nosotros vamos a utilizar para rebanar, digamos, la pieza, el objeto a imprimir y darle los parámetros y coordenadas a la impresora para que imprima capa por capa un objeto. Bien, acá tenemos el motor Slicer y si abrimos tenemos tres programas, los tres que le mencionaba hoy, ¿sí? El Prusa, el Cura y el Slicer. Podemos seleccionar cualquiera, ¿sí? Y luego parametrizar de acuerdo al programa. En el botón de administrar, bueno, vamos a administrar estos tres programas que decía hoy. En el botón de configuración vamos a abrir la configuración de los parámetros de, de Slicer o del Cura, el que tengamos seleccionado aquí. Y acá ven que en Print Setting tenemos, ¿sí? Podemos grabar los seteos que nosotros vamos haciendo para después ya tenerlos seteados, por ejemplo, con un porcentaje de relleno específico o con soporte, ¿sí? O con una altura de capa específica. Nosotros podemos grabar distintos. Lo mismo para las otras partes del seteo, ¿sí? Printer y el extrusor, printer setting y el extrusor. Bueno, si abrimos configuración, ¿sí? Nos va a abrir esta pantallita donde aquí tenemos las herramientas, el seteado de la impresora, el seteado del filamento y el seteado de la impresión sería. Estos tres apartados, ¿sí? Tenemos que darles algunos parámetros, otros ya vienen en Repetir Host por defecto, ¿sí? Pero lo ideal sería tener estos que están aquí, con los que tengo programado yo, que sería una altura de capa de 0.3 milímetros, una altura general de capa de 0.3, una primer altura de capa de 0.2 milímetros. Recuerden que la primer capa es la que está en contacto con la cama y por medio de la cual nosotros por medio de la cual se va a adherir el objeto a la cama, o sea que siendo más fina esa capa nos va a permitir una mayor adherencia, sumándole también el spray. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense que cada uno de los apartados está con un recuadro medio gris, sí, que los va separando, porque por ahí si lo abren por primera vez se encuentran con una interfaz muy cargada y fíjense que bueno, para esto viene bien la división en partes, ¿no? Capas verticales, aquí tenemos cuántos perímetros queremos que tenga la pieza. Recuerden que a
cantidad de perímetros, la pieza va a ser más dura, pero también va a tardar más en imprimirse y va a gastar más plástico. Eso tienen que manejarlo, tienen que jugar con eso de acuerdo a el uso que le vayan a dar a la pieza. Si es una pieza de adorno, no tiene por qué ser muy rígida, así que bajando la cantidad de perímetros, bajando el porcentaje de relleno y alguna que otra cosita más, podemos ganar tiempo y plástico. Esta función Spiral Base, o como se diga, si está activada, lo que me permite a mí es hacer que la máquina trabaje, digamos, en círculo. Es una función especial para hacer, por ejemplo, vasos o floreros, ¿sí? Cosas redondas este, y que lleven un contenido adentro, digamos. Si pico aquí se van a desactivar varias funciones. Fíjense, acá me da un aviso que me dice que este modo requiere un solo perímetro, eh, las capas a cero, digamos, el top, ¿sí? No tiene capas, capa de top, la parte de arriba está abierto en forma de vaso, digamos, 0% de relleno y no usa material de soporte. Si estamos de acuerdo, seleccionamos sí o no, ¿sí? Esas son, por defecto, lo tira así al Spiral Base o base, no sé cómo se dice. Ahí le puse que no y bueno, me destildó automáticamente. Las capas horizontales, ¿sí? Que aquí ¿sí? ¿Cuál sería el top y el bottom? La capa superior, digamos, y la capa inferior. La capa top sería la parte esta de aquí arriba y la bottom es la de aquí abajo. Te pregunta cuántas capas querés que tenga de top y superior e inferior, porque es la terminación del objeto y bueno, te da esa posibilidad de poder hacerlo más rígido, tal vez con una terminación este, más fina, para que quede más prolijo. 3 capas es bastante, le podemos poner tranquilamente, bueno, siempre dependiendo para qué, le podemos poner 2 capas y cualquier cosa modificamos para otro trabajo. Y la posición de inicio sería desde donde empieza a depositar filamento el cabezal, ¿sí? Podemos elegir que sea alineado, o sea, siempre desde un mismo punto, que por ejemplo, supónganse en este mismo perno que es redondo, ¿sí? Supónganse que la impresora desde algún momento en un punto tiene que empezar a derretir el plástico, ¿sí? Ese punto nosotros lo queremos que sea variable, digamos, en cualquier lugar o elección como se le presente a la impresora, alineado, ¿sí? O sea, siempre desde un mismo punto empezar a derretir el plástico. Lo que se recomienda es que sea la posición sea random, desde puntos que le surgen a la máquina, no sé cómo se elegirán esos puntos, pero no son puntos alineados, no empieza siempre desde, por ejemplo, desde aquí empieza a depositar plástico, da la vuelta y desde aquí empieza a depositar plástico y así sucesivamente. Eso sería puntos alineados y después cuando termina de hacer la impresión queda como una costura, ¿sí? Porque los puntos desde donde se empieza a extruir el plástico están todos alineados, o sea, siempre el mismo punto, lo único que varía es la altura de capa, entonces queda ahí como marcado como una costura, ¿sí? Si la
si la posición es aleatoria, digamos, empieza desde distintos puntos a extruir el plástico eh, de acuerdo a cada capa, y no se nota esa costura que queda, ¿sí? Que no es más que un poquitito de plástico, que es cuando empieza a derretirse el material. Es un poquitito de plástico que queda ahí eh, porque cuando baja el filamento como que supera el ancho de la boquilla, y bueno, es como que rebalsa un poquito para el costado, pero si no lo tenés todos alineados en el mismo lugar, no se nota. Es medio difícil explicarlo sin poder mostrarlo. Bien, pasamos al relleno. ¿Sí? Estamos en print setting, aquí arriba, print setting, y tenemos todas estas para parametrizar. ¿Sí? No en su totalidad, porque la mayoría vienen por defecto bien programadas. Vamos al apartado de relleno. Bueno, el relleno, ya hemos hablado del relleno. Depende de para lo que nosotros vamos a utilizar la pieza. Si es una pieza, no sé, que tiene que soportar un peso, va a tener que ser con un relleno, con un alto porcentaje de relleno. Si es una pieza de una pieza de muestra, no es necesario. Por ejemplo, para hacer un soporte para una repisa, para poner una repisa así, dos ángulos a modo de soporte, tienen que ser rígidos porque se pueden partir, digamos. Entonces acá vamos a darle el relleno, el porcentaje de relleno que nosotros vamos a querer. Recuerden que a menor cantidad de relleno, menor va a ser la resistencia de la pieza, menor el tiempo de impresión, y menor la cantidad de plástico, bastante menor la cantidad de plástico que utilicemos. Hay que jugar con eso. El patrón de relleno este, el patrón del relleno, ¿sí? La forma en que se va a realizar el relleno, el dibujo, digamos, lo podemos elegir, ¿sí? Entre todos estos. A mayor dibujo, digamos, por ejemplo la colmena, que tiene varios es un octágono, no sé cómo, no me acuerdo ahora cuál es más, va a tardar más que por ejemplo un relleno rectilíneo, que es a modo de rectángulo, digamos. Le ponemos rectilíneo. El dibujo, ¿sí? Del relleno externo, o sea, la última capa de relleno, esa que se va a juntar con la capa top y la capa de la inferior, el bottom, ¿sí? También le podemos dar, aquí está, top y bottom, aquí también le podemos dar distintos dibujos. De esto no se toca nada, lo demás. El ángulo de relleno, que también, bueno, podemos modificar ese patrón de dibujo del relleno, le podemos modificar el ángulo, ¿sí? Y ningún parámetro más relevante. Pasamos al Squirt and Brim, que es básicamente la posibilidad que nos da la impresora de que el objeto se adhiera un poco más a la cama, que es una especie de dibujo en la parte inferior de, del objeto que vamos a imprimir.
para que también se adhiera más el objeto a la cama. Eh, Ese es el brim. El squirt es una especie de purgue que hace la máquina antes de realizar el objeto, alrededor del objeto, ¿sí? Una especie de cuadrado, ¿sí? Con los ángulos redondeados. Y me pregunta cuántos loops quiere que haga, o sea, cuántas vueltas quiere que dé. Cuantas más vueltas dé, más purgue va a ser y va a eliminar aires, burbujitas de aire o material seco. Unas 3 vueltas de loop es excesivo, con 2 anda bien. La distancia del loop al objeto, 2 milímetros. El ancho del squirt, o sea, de la escupida esa que hace, es de dos capas. Acá te pide ancho de el squirt por capa. Por defecto, fíjense que acá por defecto te dice, por defecto poner 1. Bueno, esta está parametrizada en 2. Y el brim, que es esa especie de pollera, de colchón que le hace la impresora antes de imprimir el objeto, donde arriba iría el objeto para que quede más adherido. Yo no lo tengo programado porque es muy difícil después sacarlo. Material de soporte. Acá tenemos material de soporte, acá tenemos generar material de soporte. Si está tildado lo va a generar, si no está tildado no lo genera. El ángulo a partir del cual va a comenzar a hacer el soporte está programado a 60%. Lo puedes poner en grados o en porcentaje. El raft también es una especie de capa que le hace para que se adhiera más a la cama. Y todas estas opciones vienen ya por defecto parametrizadas, ¿sí? Que es referido al material de soporte. Si yo tildo ahí, fíjense que me habilita este apartado acá, que son las opciones para el material de soporte y el raft. Bueno, acá te dice, te pregunta los parámetros que querés agregar vos. Por defecto están bien puestos, no vamos a parametrizar los, los, los soportes, ¿sí? El patrón de espaciado, el patrón de ángulo de los soportes, es como medio que, al menos por ahora, no los voy a explicar. La velocidad, bueno, la velocidad viene parametrizada ya en Repetier Host con estos parámetros, y si no, aquí están, ¿sí? Lo que hay que saber que no porque la máquina sea más rápida nos va a terminar bien una pieza, todo lo contrario. Cuanto a mayor velocidad, la pieza va a quedar menos prolija. A menor velocidad la pieza va a quedar más prolija, pero se incrementa el tiempo de impresión. Mayor velocidad, ganamos tiempo de impresión, pero la calidad no es buena, y todo depende de para qué usemos el objeto a imprimir. Fíjense que podemos parametrizar cada una de las funciones de la impresora en cuanto a velocidad, o sea, el perímetro, pequeños, externos, a cuánto queremos que trabaje en los perímetros, a cuánto queremos que trabaje en el relleno. El relleno, como es relleno, es material de relleno, por ahí se pone una velocidad más rápida para ahorrar tiempo ahí. No sirve de nada tener un relleno prolijo porque no se ve.
las capas tops, los gaps, las partes sólidas del relleno, los puentes que son justamente el material de soporte, ¿sí? A cuánta velocidad también, fíjense que es bastante rápido, está programado bastante rápido, ¿sí? A comparación de los otros, ¿sí? Porque los soportes cumplen la función de soporte y no de dar una linda vista al objeto, entonces como se sacan también están más o menos rápidos. Los perímetros chicos muy despacito, ¿sí? Porque son perímetros chicos. Si la máquina la hacemos andar rápida en perímetros chicos o en objetos chicos donde eh, pare y arranque muchas veces, no le hace bien a los movimientos del cabezal. La velocidad sin extruir material, o sea, la velocidad de viaje, digamos, de los viajes de la máquina está al máximo, 130 milímetros por segundo. Eh, la velocidad de la primera capa está a la mitad de las otras, ¿sí? De los perímetros, ¿sí? Y está rápida porque la podemos hacer más lenta con que nos va a quedar más adherido también. Y bueno, esa sería la velocidad. Extrusores múltiples no tenemos, así que no los utilizamos, y las otras van a quedar por defecto, ¿sí? Como están, como vienen en Repetier Host. Bueno, una vez que terminamos con estas, pasamos al seteado del filamento, que tenemos que introducir el diámetro. Lo que se recomienda es medir el filamento, porque no todos los obviamente que no todos los filamentos son del mismo diámetro, pero el filamento de 1.75, que es el más común, por ahí no viene de 1.75, viene más chico, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. eh, cuántos, eh, cuántos extrusores tenemos. Uno, la temperatura, acá donde programamos la temperatura de arranque de la máquina, la la temperatura de trabajo de la máquina. Respecto del extrusor tenemos la primera capa a 205 grados, donde podemos subir o bajar, y las demás capas a 200. Recuerden que para el PLA se trabaja en estos grados, y el ABS se trabaja a 220 o 230 grados, se trabaja más. La cama también lo mismo, la primera capa a 60 grados, las otras capas 55. ¿Por qué? Porque las primeras capas son las que tiene que estar bien fundido el material para permitir una mejor adherencia. No nos importa tanto que quede más prolijito o más lisito, sí que se adhiera en la primera capa. Y acá, información opcional, si ponemos la cantidad de filamento, por ejemplo, 1000. Bueno, está bastante colgada. Si ponemos los gramos que vamos a usar, por ejemplo 1 kilo, y ponemos el costo de ese kilo, cuando termina así de fabricar el G-Code, me arroja cuánto gasté y cuánto me salió de costo. Filamento, los ventiladores, el seteado está así, con un bueno, keep fan always on. Esta es importante, tiene que estar habilitado siempre el ventilador. De todas maneras, arriba de cada una, si se posan, fíjese que les tira para qué sirve cada una. Me pide un mínimo y un máximo del ventilador. Los puentes, la velocidad de los puentes al 100%. Es importante que esté al mango el ventilador, porque tiene que
endurecer el plástico a medida que lo va depositando en los puentes, ¿sí? Yo le puse aquí que deshabilite el ventilador hasta la capa número 3. ¿Por qué? Porque el ventilador, la función del ventilador de capa, es que se vaya enfriando el plástico rápidamente a partir de cuando se deposita, para de esa forma queda una terminación más lisita. Pero en la primera capa yo no quiero que me quede una terminación prolija, sino quiero que se adhiera bien, entonces no deshabilité el ventilador hasta la tercera capa. Y los demás, bueno, vienen ya parametrizados bien. Aquí podemos meter alguna modificación al G-Code y bueno, no más que eso. Printer setting, tamaño y coordenadas ya lo tenemos hecho desde aquí, desde la configuración. Y lo otro no se toca nada, ¿sí? Ver si el firmware viene colocar el RepRap, siempre hablando con las máquinas de la escuela. Y bueno, no más. Esto es muy importante. Aquí podemos agregarle movimientos, todos los movimientos que querramos. Hay un libro una especie de texto que encontré en internet muy bueno, donde están todas las funciones G, los códigos G y los códigos M para de scriptos. Y bueno, entonces por ejemplo, bueno, acá lo dice G28 es todos los ejes al home, ¿sí? Alistar el nuzle, el extrusor, eso cuando arranca el G-Code. Y cuando termina, yo le agregué esta porque no viene parametrizado, no viene programado, ¿sí? Apagar la temperatura y volver al home, el eje X al menos, y deshabilitar los motores. Si esta función, este código M no está colocado acá, termina el trabajo, y como no está programado que se apague la temperatura, sigue caliente el extrusor, y el plástico se sigue derritiendo, y bueno, deja como un botón arriba de la última capa, que no pasa nada, ¿no? Porque después vos lo sacás, pero tenés que estar ahí al tanto de cuando termina la impresión para rápidamente apagarla, porque si no se empieza así a hacer un botón grande, se pegotea todo y se puede tapar el pico, etcétera. Notas, podemos agregar notas. Y respecto del extrusor, esto sí es importante, el diámetro del nuzle, que generalmente hay de varios, ¿sí? Materia de otro video, pero los más comunes son estos de 0.4 y son los que tenemos en la escuela. Límites, esto viene programado ya. Bueno, la retracción, que no lo vamos a explicar ahora, lo vamos a hacer con otro video, que también viene bien parametrizada en el programa, pero bueno, como para explicarlos y que sepan lo que es. Bueno, chicos, espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.